La educación en la Grecia antigua no solo fue un pilar sustancial en el desarrollo de su civilización, sino que también sentó las bases para muchas de las ideas y prácticas educativas en la actualidad. A lo largo de las distintas ciudades-estado, especialmente en Atenas y Esparta, las cuales en este video trataremos hoy, se desarrollaron sistemas educativos que reflejaban sus valores y prioridades culturales. Por ejemplo, en Atenas se promovió una formación integral que incluía el cultivo del intelecto, el cuerpo y lo que vendría a ser el espíritu. Por otra parte, Esparta ponía énfasis en la disciplina y la preparación militar. La exploración de este tipo de educación griega antigua nos va a permitir comprender de mejor forma cómo esta civilización valoraba el conocimiento y la formación del individuo, y cómo estas prácticas educativas se han mantenido y han influenciado en el pensamiento occidental. Sobre la educación arcaica griega se tienen mejores albores que la de otras formas de educar en las distintas regiones del Medio Oriente. Es sabido que hay información sobre la educación en la época arcaica griega, recogida por los rapsodas, Homero, por ejemplo, que recoge las tradiciones sobre la educación en la clase dominante, y Hesiodo sobre la educación en la clase gobernante. La educación de las clases gobernantes variaba según el arte que se enseñara, y quien asumía el papel del educador era el escudero del militar. La polémica entre Homero y Hesiodo refleja claramente la oposición de dos tradiciones, la de los aristócratas guerreros y los griegos productores. Este conflicto refleja a su vez la disparidad del mundo antiguo, el de una sociedad altamente jerarquizada y clasista. Sobre el sistema educativo espartano, se suele presentar en contraparte al ateniense uno más militarista, uno más militarizado. La formación de los espartanos, agoge, era un proceso de varios niveles y destinado claramente a obtener guerreros muy eficientes, eficaces y bien preparados. En este sentido, la soberanía del Estado sobre lo que vendría a ser la familia o el núcleo familiar era absoluta. A partir de los 7 años, los niños espartanos eran educados por el Estado en la música y también en la poesía, en la instrucción militar y en la disciplina colectiva, dejando claramente también de lado lo que vendría a ser todo tipo de individualismos. A los 12 años llegaba una fase más dura. Los jóvenes quedaban bajo la tutela de otros espartanos adultos, teniendo y manteniendo estrechas relaciones, existiendo una pederastia institucionalizada. A partir de los 30 años, el espartano podía dedicarse a las tareas públicas, o sea, al Estado espartano, o a casarse. Y también hay que recordar que estaba mal visto que un espartano no se casase. El celibato estaba claramente mal visto, al ser básica la procreación, para mantener así el núcleo de ciudadanos. El entrenamiento militar continuo, las actividades colectivas y la propia guerra imponían una frecuente separación de los sexos, que valorizó el papel de la mujer en la economía doméstica. Las espartanas recibían una educación física similar a la de los hombres espartanos, teniendo estas fama de ser bastante independientes. Sobre el otro gran sistema griego educativo, en este caso el ateniense, constaba de dos áreas principales, las cuales eran la física y la intelectual. La física, también llamada gimnástica, era una educación que reflejaba los ideales de los militares, la fuerza, la resistencia y una buena preparación para la guerra.
El entrenamiento físico se consideraba necesario para mejorar la apariencia, la preparación para la guerra y la buena salud en la vejez. Tener un cuerpo en buena forma física era extremadamente importante para los atenienses. La educación antigua ateniense carecía de una estructura demandante y solo incluía escolarización hasta el nivel elemental. Una vez que el niño llegaba a la adolescencia, terminaba su educación formal. En ese sentido, una gran parte de la educación fue informal y se basó en la experiencia que se iba adquiriendo al pasar de los años. No es hasta el 420 donde la educación superior comenzó a ganar realce. La novedosa educación superior amplió la educación formal. La sociedad ateniense comenzó a tener más en consideración la capacidad intelectual que la física. Campos de estudio más específicos incluyeron matemáticas, astronomía, armónica y dialéctica. También se consideraba necesario que los individuos utilizaran el conocimiento dentro de un marco de lógica y razón. Por otra parte, la riqueza jugó un papel integral en la educación superior clásica ateniense. En ese sentido, podríamos considerar que la educación ateniense era claramente clasista. De modo que la cantidad de educación superior que recibía un individuo a menudo dependía de la capacidad y la voluntad de la familia de pagar dicha educación. La educación en la Grecia antigua no solo fue un pilar sustancial en el desarrollo de su civilización, sino que también sentó las bases para muchas de las ideas y prácticas educativas en la actualidad. A lo largo de las distintas ciudades-estado, especialmente en Atenas y Esparta, las cuales en este video trataremos hoy, se desarrollaron sistemas educativos que reflejaban sus valores y prioridades culturales. Por ejemplo, en Atenas se promovió una formación integral que incluía el cultivo del intelecto, el cuerpo y lo que vendría a ser el espíritu. Por otra parte, Esparta ponía énfasis en la disciplina y la preparación militar. La exploración de este tipo de educación griega antigua nos va a permitir comprender de mejor forma cómo esta civilización valoraba el conocimiento y la formación del individuo, y cómo estas prácticas educativas se han mantenido y han influenciado en el pensamiento occidental.